Bueno, si les parece empezamos, porque ya son las 2:08 y no quiero realmente Sí, hacerlos esperar por... total, en última instancia, si se van sumando personas luego, vamos incorporándolos, ¿les parece? perfecto. Doctor, Bueno, no sé si usted va a compartir Power porque está autorizado para sí, hacerlo, así que buenísimo, no buenísimo. sé si quiere hacer un corte o directamente hasta las 4. ¿Cómo? Si quiere hacer un corte en el medio o directamente de corrido hasta las 4. No, son 2 horas nomás, no, de corrido, sí. Perfecto. Bueno, Entonces nos vemos. Yo cualquier cosa estoy acá con la cámara apagada, pero estoy. buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Me dijo el doctor Soto que habían avanzado en la historia de la filosofía del derecho viendo parte de la edad antigua, que vieron los presocráticos, vieron los sofistas y habían empezado a dar Sócrates. ¿Esto es así? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Vamos entonces a avanzar un poco. Creo que el doctor Soto es muy ambicioso en torno a qué es lo que se puede dar en esta cantidad de horas y me dijo, hay que dar la historia de la filosofía completa, pero tenemos muy poco tiempo. Entonces lo que vamos a hacer en lo posible, porque aparte, por otro lado, yo estoy seguro que ustedes todas estas ideas las conocen y las manejan en función de las han estudiado, todos estos autores los han estudiado en la carrera de grados, vamos a tratar de hacer más que nada alguna clase de, si se quiere, de paneo respecto de cuáles son las referencias más importantes que vale la pena pensar desde la filosofía del derecho para aportar desde ese lugar a los distintos saberes que se van a ir generando en función de lo que nosotros denominamos lo jurídico. Y entonces, si nosotros tenemos que hablar un poco de la historia de la filosofía del derecho, tenemos que referirnos un momento a este señor que sin duda es uno de los pensadores más importantes que tuvo la filosofía. Saben ustedes que apuntó tal que la filosofía en la Edad Antigua se distingue en función de los que estuvieron antes y los que estuvieron después de este señor llamado Sócrates. Sócrates, como saben ustedes, vivió entre 469 y 399, en plena Edad Antigua. No escribió nada, lo que nosotros sabemos de él, lo sabemos a través de sus alumnos, de sus discípulos, que fueron sobre todo los que hablaron de él, Platón y Jenofonte, y si tenemos que hablar digamos, en términos de su biografía, lo que deberíamos referir es que fue una persona con una vida muy austera, una familia muy humilde, se remitió al hombre concreto, no a las ideas de la naturaleza que trabajaban los anteriores filósofos. Esto es importante remarcarlo, en la Edad Antigua va a tener un primer momento, el de los presocráticos, que básicamente lo que son sujetos que pensaron en función de el universo que nos rodeaba y pensaron entonces, fueron estudios acerca de la naturaleza y fueron estudios acerca de la configuración del mundo, pero a partir de Sócrates la filosofía se empieza a pensar en función del ser humano. Concretamente, Sócrates se pregunta por dos cuestiones, la verdad y la felicidad. Estos son los dos grandes temas de Sócrates. Son dos temas que van a ser retomados luego por las escuelas posocráticas. Las mayores van a trabajar el tema de la verdad, me refiero a Platón y a Aristóteles. Las menores van a trabajar el tema de la felicidad, me refiero a cínicos, cirenaicos, estoicos y epicúreos. Sócrates va a combatir a los sofistas. Saben ustedes que la visión de alguna manera jerarquizada de los sofistas que tenemos hoy en día se la debemos a los socráticos, que no los querían, y de alguna manera había razones, digamos, de peso y había razones no tan de peso para combatirlos. Ustedes saben que una de las razones importantes es que Sócrates creía en la existencia de la verdad, aunque nunca desarrolló el concepto.
Otra de las razones era porque los sofistas cobraban y entonces eran vistos como una especie de mercenarios del saber que no buscaban la verdad, sino que solo buscaban enseñar a argumentar. Sócrates va a identificar el bien con la utilidad y va a plantear una cuestión que es muy importante porque va a marcar un hito, que es el saber que no se sabe, es decir, como clave de la pregunta, la afirmación de saber que no se sabe. Otra de las razones por las cuales Sócrates es un autor muy importante es que fue el que le dio a la filosofía un método, dotó a la filosofía de un método. El método socrático, saben ustedes, se apoya en el diálogo directo, en la pregunta, en la ironía, la utilizaba para descubrir la ignorancia del interlocutor. Si ustedes leen los diálogos de Platón, en donde, sobre todo los primeros, en donde la visión de Sócrates es más real que literaria, esto es algo como muy usual en él, como un cliché que él va a intentar, a través del diálogo, la pregunta y la ironía, marcar la falta de sabiduría, de saber del interlocutor, para luego desarrollar una investigación común. A esto se llamó la mayéutica. Sócrates hace una analogía con el alumbramiento, dice que la mayéutica es entre uno y su interlocutor, alumbrar las ideas, es decir, él pensaba que ayudaba a alumbrar las ideas. Esto de alguna manera se relaciona con su familia. La madre de Sócrates era partera y él decía que había alguna analogía entre el trabajo de ella y el trabajo de él. El método socrático, saben ustedes, es inductivo, es decir, parte de lo particular y a partir de ahí empieza a buscar las ideas generales, más generales, y apoyado en esta idea que reitero, esta idea que es como de alguna manera muy relevante en la visión socrática, que es saber que no se sabe, esta posibilidad de alcanzar la verdad, pero desconocerla. ¿Saben ustedes que en el año 399, antes de Cristo, por supuesto, se inicia el proceso contra Sócrates? Sócrates va a ser acusado por tres sujetos: Anitos, un comerciante; Meletos, un poeta; y Licón, un orador, que van a acusar a Sócrates ante el Tribunal de los 500 con dos cargos. Uno de los cargos era la impiedad, es decir, no honrar a dioses de la ciudad. Ese cargo era más o menos real, es decir, de alguna manera Sócrates no honraba a los dioses de la ciudad, porque de alguna manera, también es cierto, Sócrates no, a través de la pregunta constante y de la duda, no tenía la idea dogmática de la existencia de los dioses que podía tener el resto de los habitantes de Atenas. Y un segundo cargo que en realidad, bueno, no tuvo el sustento del primero, que fue el de corrupción de la juventud. Cuando nos referimos a corrupción de la juventud, por supuesto no tiene la índole que le damos hoy a la palabra corrupción, es decir, no se refiere, por supuesto, a un delito contra la honestidad sexual, sino que hace alusión a otra cosa. Lo que van a sostener los acusadores es que Sócrates corrompía a la juventud porque les enseñaba a cuestionar las verdades que de alguna manera estaban establecidas y que debían sostenerse para poder mantener el orden en Atenas. Sócrates, ¿qué hizo frente a eso? Bueno, hizo algo que ningún abogado le aconsejamos que haga, que es se defendió en causa propia, es decir, intentó convencer a los jueces de que él tenía razón y de que los acusadores estaban equivocados, y le fue mal, fue condenado a muerte, saben ustedes. Pudo huir, esto está en la apología de Sócrates, tanto la de Platón como la de Genofonte, pero entendió, y en el Critón también está esto, pero entendió que era justo obedecer a las leyes. Se preguntó como cuánta fuerza van a tener las leyes de Atenas, que son tan importantes para mantener el orden en la ciudad, si es que personas, dice él, sin ninguna clase de autoridad, desafían las sentencias de los jueces. Como ven ustedes, de alguna manera, Sócrates toma la cicuta y muere
en función de, primero, no ser condenado al ostracismo, que era lo peor que podía pasar, era el destierro. No se imaginen el destierro y que se iba a otro país y estaba todo bien. Es decir, la idea del destierro en la edad antigua era quedar prácticamente a la buena de Dios, porque de algún modo, piensen ustedes que no había la idea que tenemos en la edad moderna y contemporánea de que las personas valen por el solo hecho de ser personas. Es decir, el derecho te defendía en la medida en que eras ciudadano de la polis o del Imperio Romano. Y Sócrates, en ese sentido, admite que esa es una condena muy, muy grave y por eso acepta tomar la cicuta y, saben ustedes, muere en el año 399. A partir de eso, vamos a tener entonces las escuelas posocráticas. Las escuelas posocráticas mayores que se ocuparon del tema de la verdad fueron Platón y su academia, Aristóteles y su liceo, y las escuelas posocráticas menores que fueron los cínicos, los cirenaicos, los estoicos y los epicúreos. De los estoicos vamos a hablar un poco más porque tuvieron una importancia fundamental en la comprensión de lo que es la filosofía medieval. Vamos a hablar entonces ahora un poco acerca de uno de los más importantes, el más importante de los discípulos de Sócrates, que fue este señor Platón. Platón, que saben ustedes, no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles. Platón significa el de los anchos hombros, fue el modo en que lo llamaba, era el apodo que le habían puesto un profesor de gimnasia. Platón tuvo una actividad política importante, de hecho contribuyó a instalar el gobierno que terminó costándole la vida a su maestro. Viajó a Siracusa, intentó poner en práctica su estado ideal. Saben ustedes que Platón en República plantea la posibilidad de pensar un estado ideal y fue vendido como esclavo. Luego fue manumitido y fundó la academia, porque en realidad él quiso devolverle el dinero que costó la manumisión a Aníceres, que era el que lo manumitió, el que pagó por comprarlo en el mercado de esclavos, y no se le aceptó Aníceres, razón por la cual usó ese dinero para fundar su academia. La academia se llamaba así porque estaba cerca del santuario del héroe Academos. Fue fundada en 387 y duró hasta 529 de nuestra era. Justiniano la cerró en 529. O sea, miren ustedes la enorme cantidad de años que estuvo la academia, que para algunos se puede pensar a la academia como la primera universidad del mundo. En realidad, nosotros, como pensamos nosotros la universidad, probablemente la primera universidad, estamos hablando de 1200, Bolonia. Pero lo cierto es que en algún punto, digamos, la academia fue una de las primeras, si no quieren llamar la universidad, las primeras escuelas importantes de filosofía que se estableció y que tuvo la duración esa tan extensa que les estoy marcando. ¿Cuáles son las obras principales de Platón? Por supuesto, perdón, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna observación, alguna pregunta, interrúmpanme sin ningún problema o lo escriben en el chat y lo vamos viendo. De Platón se guarda una enorme producción en las obras que han llegado entre nosotros. Son muchas, son 36 diálogos. Se los marco un poco también en comparación con Aristóteles. De Aristóteles llegó bien poco. De Aristóteles se perdió la gran mayoría de la obra. No conocemos la gran mayoría de la obra aristotélica. Pero de Platón sí, de Platón llegó mucho. ¿Cuáles son sus obras principales? La República, saben ustedes, Politeia, el Político, las leyes y Protágoras. Platón va a trabajar la relación entre filosofía y política. Es de alguna manera un filósofo político de la edad antigua. Y para poder trabajar, digamos, los conceptos de la política, él lo que hace es plantear su teoría de las ideas, que es una metafísica, es un tipo de metafísica en donde él lo que va a sostener es que lo que nosotros vemos en el mundo no es más que, de alguna manera, la sombra de ideas, de conceptos que existen realmente por fuera de nosotros y que podemos descubrir a través de la razón.
Sigue diciendo Platón que alguna noción de esas ideas tenemos porque el alma las contempla en la preexistencia junto a los dioses y al encarnar las olvida pero despierta la reminiscencia. Platón creía en la transmigración de las almas, creía en la reencarnación, y va a sostener entonces que la idea se va manteniendo en el alma pese a la muerte y la reencarnación. En términos de teoría política, les decía, aplica entonces esta posición gnoseológica y metafísica y, en definitiva, ¿qué es lo que logra? Logra la construcción de un estado ideal, es decir, de lo que él llama el concepto puro de estado, que es el que él describe en República. En República, entonces, él va a decir que el estado ideal tiene 5.040 habitantes, que va a estar dividido en 3 clases sociales: los filósofos, que eran los que gobernaban, los guerreros, que eran los que las defendían, y los artesanos, comerciantes, que eran los que en definitiva producían los bienes para mantener a todas las otras clases. Va a sostener Platón que las uniones deben ser dispuestas por los gobernantes, es decir, que los sabios gobernantes iban a tomar la decisión de hasta cuándo una persona debía unirse con otra, y en relación a los hijos va a sostener Platón que debían ser criados como hijos de la ciudad, no de una familia, para lograr vínculos de lealtad importantes con la ciudad y no enrarecer esas relaciones, esos vínculos, con los vínculos familiares. El planteo de la República Platónica es un planteo precapitalista, es decir, él lo que va a sostener es la necesidad de llevar adelante una comunidad de bienes, con restricción al comercio, con restricción a viajes al extranjero, y si se permite el viaje al extranjero, va a decir Platón, hay que obligar a que quien venga luego diga que es mucho mejor Grecia que los lugares que conoció. E inclusive lo que va a plantear Platón es una doble moral en donde, por ejemplo, al gobernante se le permite mentirle al pueblo con mentiras hermosas para que el pueblo sea feliz. ¿Qué es lo que de alguna manera nos queda de todo esto? Esta es la visión del Platón joven. Esto se los quiero marcar. Hay 2 Platón. Hay un Platón joven y un Platón viejo. El Platón joven es un Platón mucho más idealista que el viejo, aunque el viejo también lo es. Pero, por ejemplo, el Platón joven, el de República, va a sostener que las leyes no son necesarias. ¿Para qué queremos las leyes si los gobernantes son buenos por definición? En el político y las leyes, que son diálogos del Platón ya más grande, Platón se da cuenta que la gente no funciona sin ley, y entonces sostiene que la ley es importante para mantener el orden en la república. Va a clasificar las formas de gobierno según el número y acuerdo con las leyes, va a decir hay formas mejores y hay formas peores, pero va a preferir una forma mixta entre una aristocracia y una democracia. ¿Qué importancia tiene el planteo platónico? El planteo platónico tiene importancia no para que nos acordemos que la ciudad tiene que tener 5.040 habitantes, sino para marcar sobre todo la radicalización de la idea. Es decir, al mundo se puede entrar desde la idea o desde la empiria. En un momento más vamos a hablar de alguien que decidió entrar desde la empiria, que fue Aristóteles. Platón no. Platón decidió entrar desde la idea. Para Platón, el mundo real es el mundo de las ideas. Y de tal suerte, el estado ideal es un estado que debe construirse en términos platónicos, a partir de la idea y no a partir de la empiria. En relación, saben ustedes, a su explicación de surrealismo metafísico, así, o idealismo cualitativo, así se llama en términos nociológicos, que es la teoría de las ideas, él va a plantear la descripción a través de una alegoría. La alegoría de las cavernas, saben ustedes, está en República. En República, él lo que va entonces a describir es cómo entiende que
deben ser pensadas estas ideas. ¿Qué es una alegoría? Es una representación en la cual las cosas tienen un carácter simbólico. Es un relato. Y en este relato lo que dice, saben ustedes, que personas que están sentadas frente a la pared de una caverna ven sombras de objetos que pasan por detrás de ellos, pero ellos no pueden darse vuelta, tienen una pared detrás y que son iluminados por un fuego que está mucho más atrás. Lo que él dice es, la realidad que nosotros conocemos es la realidad de las sombras, la realidad de las proyecciones. Lo verdadero son los conceptos. Es decir, yo veo muchos seres humanos, pero el ser humano, el concepto ser humano, es lo real. Todo esto que vemos nosotros no son más que proyecciones de esa realidad ideal. Esto generó un montón de problemas. Esto es lo que se llamó luego una polémica muy célebre, que fue la polémica de los universales. Porque, ¿qué es lo que va a decir Platón? Platón va a duplicar el universo diciendo que por cada objeto que conocemos, en definitiva, o por cada clase de objeto que conocemos, existe una idea, y esa idea es real. Y esa idea se puede descubrir a través de la razón, no a través de los sentidos. Este debate va a llegar hasta la Edad Media, en donde va a ser cuestionado fuertemente esta posición por otro autor del cual vamos a hablar dentro de un momento, que se llamó Guillermo de Ockham. En cuanto a su teoría de la justicia, Platón es un autor que de alguna manera da nacimiento a la axiosofía, que es básicamente el estudio del contenido del valor. Es decir, Aristóteles va a trabajar la axiología, esto es el estudio de la estructura formal del valor, mientras que Platón va a trabajar la axiosofía, esto es el contenido del valor. Y cuando Platón se pregunta acerca del contenido de la justicia, ¿qué responde? Responde que la justicia es virtud total. Responde que la justicia es perfección del alma, un equilibrio entre, y ahí tenemos dos posibilidades, que Platón piensa que hay personas justas y piensa que hay estados justos. Entonces va a decir, en la comunidad, en el Estado, la justicia consiste en un equilibrio entre los estratos de la población, entre los artesanos, agricultores y comerciantes, cuyo valor es la templanza, entre los guerreros, cuyo valor es el coraje, y los gobernantes, cuyo valor es la sabiduría. Cuando estas tres clases sociales o estratos de la población en la República funcionan de manera equilibrada, entonces decimos que esa es una comunidad justa. A nivel de la persona, lo que va a sostener es que la justicia consiste en el equilibrio entre las funciones individuales, es decir, el equilibrio entre lo racional y lo irracional, y dentro de lo irracional el carácter fogoso y los instintos sensuales. Esta comparación, y esto es importante que lo remarquemos, esta comparación entre comunidad y ser humano es una comparación que va a tener un efecto muy importante, porque la teoría política que se va a manejar y que va a llevar la voz cantante hasta avanzadísima la Edad Media, o sea, terminada la Edad Media y empezada la Edad Moderna, ya les estoy hablando de ya en la Edad Moderna, en realidad lo que pasa es que hay algún que otro planteo anterior, un poco anacrónico. Les decía, la teoría política que va a llegar entonces hasta la Edad Moderna, como la que va a llevar la voz cantante, es la doctrina organicista. ¿Qué sostenía la doctrina organicista? Que había una especie de vinculación, de relación entre el ser humano como un organismo y la comunidad como un gran organismo del cual el ser humano es el órgano o es la célula. Es decir, lo que van a pensar los autores de la antigüedad y de la Edad Media, y esto va a estar muy marcado en Aristóteles, que va a retomar esta idea, es que
podemos pensar la comunidad como un gran organismo. Y al pensar la comunidad como un gran organismo, justificamos entonces que algunos manden, porque en un organismo hay algunas células que son cerebro y otras que son hígado, y entonces lo que vamos a decir es que en una sociedad, si es como un organismo, hay algunos que por naturaleza, esto es lo que va a decir Aristóteles, a quien les voy a contar en 2 minutos de su vida y su obra, hay quienes por naturaleza han nacido para gobernar, y es esa la legitimación que tienen entonces para mandar sobre otros. ¿Se entiende todo esto? Es decir, mi idea es que podamos comprender al menos los grandes fundamentos de la filosofía de cada una de las edades. Y un fundamento importante de la filosofía de la Edad Antigua y de la Edad Media es la teoría política organicista. Les presento a este otro señor que fue un discípulo de Platón, aunque no se llevó bien con Platón, pensaba distinto, y Platón no fue muy bueno con él tampoco. Platón no era una persona que yo quiera mucho, no tomaría café con Platón. Con Aristóteles sí. La verdad que Aristóteles es una persona que me cae mucho mejor. Platón muy dogmático, ¿no? Me parece que era un sujeto que muy enamorado de su mundo de las ideas y muy ciego al mundo real. Aristóteles vivió entre 384 y 322. Fue hijo de Nicómaco. Nicómaco era el médico del rey Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia, a ver, Macedonia era, como si les dijera, una provincia aledaña del borde norte de Grecia. Grecia, cuando les hablo de Grecia, no se imaginen lo que es Grecia ahora, era mucho más grande Grecia en aquel momento, y no se imaginen tampoco que había cohesión entre los griegos, es decir, básicamente lo que era Grecia era una enorme cantidad de ciudades-estado independientes que en general se peleaban bastante entre sí, se llevaban bastante mal, guerreaban mucho. Saben ustedes la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, estuvieron 30 años guerreando y realmente, digamos, lo único que de alguna manera tenían todos los griegos en común era el idioma y cierta vinculación religiosa. Pero después el resto era bien poco. Macedonia, les decía, era un estado griego del norte que de alguna manera no llevaba ni por casualidad la voz cantante, es decir, lo que importaba ahí era Atenas en todo caso o Esparta, Macedonia era bastante poco. Pero en Macedonia nace Alejandro Magno. Alejandro tuvo como tutor a Aristóteles porque, como les decía, Aristóteles estaba vinculado a través de su padre Nicómaco con el rey Filipo, el padre de Alejandro. Aristóteles estuvo en la academia hasta la muerte de Platón, y se fue en realidad porque Platón le dejó la dirección de la academia a un sobrino de él, y no a Aristóteles, que había sido el alumno más relevante que tuvo. Entonces lo que hizo Aristóteles, fundó su propia escuela. Su propia escuela que se llamó el Liceo, porque quedaba cerca del templo de Apolo Liquios, y que fue cerrado en el año 86 a.C. O sea, duró, como se dan cuenta ustedes, muchísimo menos que la academia, duró sus 200 años, pero de todas maneras, muchísimo menos que la academia. Y les decía, esta escuela es conocida como la escuela peripatética porque tenía un sendero, un peripatos, por el cual se supone que Aristóteles caminaba mientras hablaba con sus discípulos. En 323, Aristóteles fue acusado de impiedad, igual que Sócrates, pero a diferencia de Sócrates, huyó de Atenas, diciendo, no voy a permitir que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía. Si nosotros tenemos que hablar de la obra de Aristóteles, la obra de Aristóteles, como les decía antes, nos llega sumamente recortada. Se perdió la gran mayoría. Y lo peor de todo es que se perdió lo que estaba destinado a ser publicado. Se perdió lo que, de alguna manera, eran las obras que estaban destinadas a que conociera el gran público.
que dicen que eran unas obras excepcionales y aparte sumamente, que era un sujeto que tenía una claridad mental y una forma muy clara de explicar todo. Las obras que quedaron fueron las obras esotéricas, es decir, las obras que no estaban destinadas a ser publicadas, las obras que no eran más que en realidad apuntes que para dar clases, o sea, que eran obras que no estaban, inclusive que no estaban pensadas para el consumo general. Estas obras que quedaron, quedaron gracias a que fueron copiadas en el siglo II después de Cristo, que fueron recepcionadas en muchos casos por autores musulmanes en el siglo VII, VIII, y que fueron ingresadas en el siglo XIII en Europa por obra de San Alberto Magno, que fue el mentor, el tutor de Tomás de Aquino. Se los marco porque Tomás de Aquino va a ser el que cristianice la obra aristotélica y tiene que ver con el vínculo que tuvo con Alberto Magno, que fue el que introdujo la obra aristotélica, lo que quedó, como les decía antes, de la obra aristotélica en Europa. ¿Qué nos llega de la obra aristotélica? Bueno, como principales, sus obras principales, las más conocidas, la Ética a Nicómaco, la Ética a Eudemo y la Gran Ética, son tres obras fundamentales para conocer el pensamiento aristotélico. La política, la Constitución de los atenienses. La Constitución de los atenienses, ahora quiero hablarles un poco de esto, porque la Constitución de los atenienses en realidad es un estudio que él hace acerca de la Constitución de Atenas, pero que se enmarcaba en un estudio mucho mayor. Aristóteles estudió 158 constituciones y trató y elaboró y analizó las constituciones de 158 polis. ¿Por qué les marco esto? Porque esto ya nos presenta una diferencia notable con la obra platónica. Platón, para preguntarse cómo debía ser un Estado, se encerró a pensar. Aristóteles, para preguntarse cómo debía ser un Estado, estudió 158 estados. Es decir, fíjense la diferencia notable entre ingresar al mundo a través de la idea o ingresar al mundo a través de la empiria, ingresar al mundo a través de los hechos. De las 158 constituciones que Aristóteles estudió, solo se conserva esta, el estudio de la Constitución de los atenienses. Las 157 restantes se consideran perdidas. Otras obras que tenemos al día de hoy y que han llegado, bueno, el Organon, los analíticos primeros, los analíticos segundos, o sea, todo lo que es sus enormes obras acerca de la lógica, que aparte durante mucho tiempo fueron casi lo único que se estudiaba en materia de lógica. La retórica aristotélica es un tratado de argumentación fantástico, tan importante como tratado de argumentación que cuando en el siglo XX Chaim Perelman y Lucía Orestiteca publican el tratado de la argumentación, le ponen como subtítulo la nueva retórica. Si nosotros tenemos entonces que distinguir el pensamiento de Aristóteles de los autores que venían antes, tenemos que pensar en que Aristóteles era empirista, a diferencia de Platón, que era idealista. Tenía inclinaciones más lógicas y naturalistas, a diferencia de Sócrates, que pensaba en el ser humano como referencia del discurso. Y en esto va a hacer Aristóteles una serie de avances importantísimos. En la física, por ejemplo, va a superar a Parménides y Heráclito con la idea de potencia y acto. En la metafísica va a criticar la duplicidad platónica en ideas y proyecciones por inútil. Y va a pensar a la idea como la esencia intrínseca de la cosa. Es decir, él va a decir, claro que existe una idea de perro que hace que el perro sea perro y no gato, pero no está por fuera, no está en un mundo aparte, sino que está dentro, es la esencia que está dentro del objeto. Va a pensar Aristóteles la filosofía como un sistema de ciencias particulares que tiende a la enciclopedia.
Es decir, la filosofía, saben ustedes, en este momento se pensaba como un saber totalizador, un saber universal, no un saber con vocación de universalidad, como diríamos hoy. Entonces, en Aristóteles todavía está presente esta idea de que debe buscarse la enciclopedia del saber y que la filosofía es el sistema de las ciencias particulares. En términos de teoría política, como les decía antes, tenía una visión organicista de la sociedad, va a sostener que los seres humanos somos zoon politikon, es decir, seres sociales, animales sociales, y que somos animales sociales porque tenemos logos, porque tenemos la palabra que nos permite entablar un diálogo, que nos permite comunicarnos. De tal suerte, lo que va a hacer Aristóteles es plantear que por naturaleza estamos destinados a vivir en comunidad. Por naturaleza somos seres sociales, comunitarios. Entonces, el que no vive en comunidad o es más que un hombre, es un dios, o es menos que un hombre, es una bestia. En este contexto, como les decía, si pensamos a la comunidad como un gran organismo, entonces algunos han nacido cerebro y otros han nacido estómago. Algunos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. Este es el modo en que Aristóteles va a justificar el gobierno de unos sobre otros. En un hecho de la naturaleza. Por naturaleza, va a decir Aristóteles, algunos nacieron para mandar y otros han nacido para obedecer. Los esclavos, bueno, claro, han nacido así, son así, por limitación del entendimiento. Pero, fíjense qué interesante. Él va a decir que los esclavos son instrumentos vivientes, va a justificar la esclavitud. Él tenía esclavos, pertenecía a una familia muy acomodada. Igualmente, cuando hablo de esclavos, no quiero que piensen, por favor, la imagen no es los campos de algodón del sur estadounidense previo a la guerra civil, sino que es otra cosa. El esclavo en Grecia tenía un estatus distinto. Era más cercano a una idea de servidumbre que a la idea que nosotros tenemos de esclavitud por lo que fue la esclavitud del siglo XIX. Lo que va a decir Aristóteles es que los esclavos no van a ser necesarios y se va a extinguir la esclavitud cuando la máquina teja sola, cuando la lanzadera teja sola, va a decir. Y esto es interesante porque la esclavitud se terminó efectivamente cuando la revolución industrial introdujo la máquina de vapor en la producción, porque ahí el esclavo dejó de ser necesario, dejó de ser económico y era mucho más fácil tener una máquina. Fíjense qué capacidad digamos, de reflexión que tenía Aristóteles, que pudo salir de ese aspecto de la visión antigua para proyectar el futuro de la esclavitud. Aristóteles va a pensar la ley como expresión de sabiduría e inteligencia sin pasiones, pero con amenaza de castigo, para proteger a los gobernados de los abusos de los gobernantes. En este contexto, Aristóteles prefiere las leyes consuetudinarias, porque dice que están mucho menos sujetas a error. Y va a preferir el gobierno de la clase media, porque dice que los que son muy pobres no saben gobernar, porque son serviles, y los que tienen mucho no quieren someterse. Me dirán ustedes, Aristóteles era de clase media. Sí, parece que le comprendían las generales de la ley. Sin embargo, es interesante porque esta idea del justo medio, que va a trabajar él en varias de sus obras, le va a permitir, de esta manera, llevar al ámbito de la política lo que él piensa en el ámbito, por ejemplo, de la axiología. Y en este punto, su teoría de la justicia. Dice que hay una justicia total. Yo les decía hace un momento que Platón es el padre o el fundador, de alguna manera, de la axiosofía, del contenido de la justicia, Aristóteles de la forma de la justicia. Es decir, que hay una justicia total, que es obrar conforme a las leyes, que es, básicamente, se pone en juego cuando se pone en juego el bien común. Y entonces, por ejemplo, una infracción a la justicia total es no pagar impuestos, porque no es que solamente afecto a alguien en particular, sino que pongo en riesgo la totalidad de la comunidad. La deserción en la guerra, por ejemplo. Hoy
Por ejemplo, podríamos hablar de la pandemia con el incumplimiento de las normas sanitarias, es de alguna manera infracción a la justicia total, en términos aristotélicos. Luego habla de una justicia parcial, que relaciona varios casos, como la distributiva, o se centra en un caso como la correctiva. La distributiva es, hay que dar a cada cual según su mérito, o sea, hay que dar a cada cual premios y castigos, digamos, según sus méritos y deméritos, bienes y cargas, va a decir él. Hay que repartir bienes y cargas según méritos y deméritos. Y la correctiva es la necesidad de establecer un equilibrio entre la prestación y la contraprestación, entre el delito y la pena. Es decir, es un solo caso. Lo que distingue la justicia distributiva de la correctiva es precisamente que la correctiva se funda en una igualdad, mientras que la distributiva en una proporción, porque relaciona varios casos. Ahora, dentro de la correctiva, él percibe dos variantes. La conmutativa, que es la que tienen en cuenta las partes al contratar. Cuando uno contrata, dice, te doy tanto por tal cosa, y entonces lo que él dice es, ahí se establece una igualdad. La igualdad entre lo que uno da, la prestación, y lo que recibe, la contraprestación. Y hay un segundo nivel, que es la justicia correctiva judicial. Cuando las partes no se ponen de acuerdo, hay que llamar a un tercero, y ese tercero es el que corrige el desequilibrio. Pero Aristóteles suma en la Ética Nicómaco un caso más de justicia, una especie más de justicia, una clase más de justicia, que es la equidad, que él lo llama la justicia del caso concreto, en donde lo que va a plantear él es que, si bien existen reglas generales de justicia, hay que tener presente qué pasa en el caso concreto cuando se aplican esas reglas generales, porque puede ser que en el caso concreto se produzca una injusticia. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque lo vamos a contraponer a lo que van a plantear, por ejemplo, los estoicos, que piensan en una justicia abstracta, no piensan en la justicia del caso concreto. Aristóteles, por el contrario, va a permitir pensar la justicia desde el caso particular, desde el caso concreto, con independencia de la regla abstracta de justicia, que para los estoicos, ya vamos a ver, es la más importante. En cuanto a las formas de gobierno, es célebre su clasificación entre las formas que miran al interés común y las que miran al interés particular, las puras y las impuras respectivamente, y su clasificación según la cantidad de gobernantes. La monarquía y la tiranía, la aristocracia y la oligarquía, la democracia y la demagogia. En realidad es la politeia y la democracia, respectivamente, pura e impura, pero el sentido que le damos hoy es probablemente la democracia y la demagogia. República, por supuesto, no se llamaba república. República es una palabra latina, res publica, la cosa pública. República se llamaba politeia, el diálogo de Platón. Y esto es, de alguna manera, lo que Aristóteles señala, ¿no? La diferencia entre la democracia, lo que ellos entendían como politeia, y la demagogia, lo que ellos llamaban democracia. La posibilidad enorme que tuvo la expansión de Grecia hacia Oriente estuvo relacionada con la obra de Alejandro Magno, que fue el discípulo de, saben ustedes, de Aristóteles. Esto duró muy poco. Alejandro murió muy joven, a los 33 años murió, no se sabe muy bien las razones, probablemente los mismos griegos lo mataron por el vínculo importante que estaba teniendo con los persas. Lo cierto es que a partir de eso es que se genera, a partir de la muerte de Alejandro Magno, se genera el fraccionamiento de este imperio y el helenismo va a persistir, es decir, el helenismo, que es en definitiva que es la expansión de la cultura griega hacia Oriente, va a seguir existiendo. Fíjense que esto llega hasta India, va a seguir existiendo, solo que va a haber en Grecia un fuerte sentimiento antimacedónico. Es por eso que Aristóteles tiene que escapar de Grecia, porque el sentimiento antimacedónico de los griegos le va a generar que lo acusen de impiedad.
Esto en cuanto a las escuelas posocráticas mayores. Como se dan cuenta ustedes, tratan básicamente el tema de la verdad y que intentaron responder desde distintas posiciones, porque no es lo mismo el planteo platónico que el planteo aristotélico. Vamos a hablar entonces un poco de las escuelas posocráticas menores, que se ocuparon del tema de la felicidad. Y ahí tenemos por un lado a los cínicos, cuyo fundador fue Antístenes. Se llamaban los cínicos porque Antístenes enseñaba en el gimnasio de Quinosargés, el sepulcro del perro, por eso los cínicos, y por eso también se los conoce como los perros. Antístenes vivía muy pobremente, aunque Sócrates lo acusaba de soberbia, decía, por los rotos de tu manto puedo ver tu vanidad. Antístenes va a sostener que la felicidad consiste en el dominio de uno mismo, con control racional de los sentidos y de las pasiones. Y va a despreciar los lazos civiles. Pero si tenemos que hablar del cínico más relevante, tenemos que hablar de Diógenes, Diógenes de Sinope. Diógenes conoció a Alejandro, de hecho es célebre la anécdota. Dicen que Diógenes, saben ustedes, vivía muy pobremente en un tonel, en un nicho en realidad, en la piedra, pero no está muy claro exactamente cómo era la configuración del espacio donde vivía. Lo cierto es que parece que vivía muy pobremente en un lugar muy precario, y entonces Alejandro lo quiso conocer. Y se le acercó, estaba tirado al sol Diógenes, y Alejandro se le acercó y le dijo, yo soy Alejandro el Magno. Y entonces él le responde, y yo soy Diógenes el perro. Y Alejandro le dice, ¿qué quieres de mí? Y él le contesta, que no me tapes el sol. O sea, fíjense qué interesante el planteo, ¿no? O sea, podría haberle pedido cualquier cosa a Alejandro. Alejandro era el rey del mundo en aquel momento. Y Diógenes lo despreció. Pero Alejandro quedó tan impactado que dicen que dijo, después de eso, si no fuera Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes. Aparte de haber conocido a Alejandro y de esta anécdota que les he contado, era un personaje que de alguna manera vivía en la más completa marginalidad. Se negaba a aceptar las leyes de la ciudad, planteaba la posibilidad del amor libre y la comunidad de mujeres. Dice que inclusive hacía sus necesidades a la vista de todo el mundo, o sea, era un sujeto como muy particular. Sostenía la injusticia y la esclavitud, aunque también sostenía que la esclavitud genera lazos externos y que se puede ser libre en el interior. Varios autores en realidad cuestionaron la esclavitud y algunos inclusive cuestionaron la visión organicista de la comunidad. Ustedes saben que muchos sofistas eran pactistas en realidad, pactistas adelantados, porque el pactismo, el contractualismo, como pensamiento político fuerte, digamos, instalado, va a aparecer recién fines de la Edad Media, principios de la moderna. Los cirenaicos, en la otra esquina del Rin, tuvieron como representante más importante a Aristipo de Cirene. Aristipo plantea, a diferencia de los cínicos, que la sabiduría y la virtud es buscar la mayor cantidad de placer para lograr la mayor felicidad. ¿Qué placer? Placer sensible, placer actual. Esto se conoce también como la escuela hedonista. El placer fácil, que refiere a las sensaciones agradables que nos remiten al bien y las desagradables que nos remiten al mal. Aristipo va a proponer gozar de todo sin aficionarse a nada. Y va a sostener que no existe lo justo por naturaleza, sino por ley o por costumbre. En esto se parece un poco a los sofistas, ¿no? Va a sostener que la patria, el matrimonio y la familia son solo convenciones. Fíjense qué interesante. Y detengámonos un momento en esto. Si yo tuviera que decirles hasta ahora qué es lo central, como para que vayamos viendo desde la antigua, y lo que hemos visto hasta ahora, me gustaría que ustedes piensen si son más platónicos o son más aristotélicos. Es decir, si ingresan al mundo más desde la idea o ingresan al mundo más desde la empiria.
Si ustedes dicen, un buen profesor debe hacer esto, eso es platonismo. Eso es la idea de lo que es un buen profesor. Si en cambio ustedes dicen, he tenido todos estos profesores y me gusta más este, eso es aristotelismo. Y en cuanto a los cínicos y cirenaicos, ¿con quién se identifican más? ¿Piensan más que hay que dominar los instintos y las pasiones? ¿O piensan más que hay que entregarse al placer y a la felicidad? Esto es toda una definición. Esto es toda una posición frente al mundo. Posición que va a continuar, la de los cínicos y los cirenaicos, con dos escuelas, de las cuales una tuvo mucho más presencia en Roma y otra es más claramente griega. La más romana es la de los estoicos. Los estoicos, de los cuales algunos probablemente ustedes los han conocido, conocen, Zenón fue el fundador. Se llamó la escuela estoica esto porque Zenón enseñaba en el Stoa Poikile, el pórtico de las pinturas. Stoa significa puerta, significa pórtico. A tal punto, los estoicos se llamaron así que en muchos se la conoce como la escuela de la puerta o la escuela del pórtico. Tuvo influencia de los cínicos, como les decía antes, de Crates de Tebas, pero bueno, como les decía antes un poco, o sea, hay una continuidad entre los cínicos y los estoicos y después entre los cirenaicos y los epicúreos. Otro autor del estoicismo fue Séneca, que fue maestro y colaborador de Nerón, Epícteto, Marco Aurelio, el emperador, Cicerón, que saben ustedes también, fue un gran filósofo del derecho, o sea, que sostuvo que la justicia es la disposición del espíritu que respetando la utilidad común atribuye a cada uno su valor, que sostuvo que las leyes son tales en la medida en que participan de la ley natural, no así las tiránicas, y que legitima la esclavitud, pero por costumbre, no por derecho natural. Todos estos autores tuvieron un impacto notable en el pensamiento romano. ¿Y por qué les marco esto? Porque cuando en 325 Constantino adopte como religión del imperio la cristiana, va a meter a los estoicos dentro. Y muchas de las cosas que ustedes piensan que tienen que ver con la religión cristiana, en realidad tienen que ver con la filosofía estoica. Es decir, en mucho, lo que nosotros conocemos por cristianismo es un Dios semita, judío, mezclado con una filosofía griega y con una organización de tipo romano. En mucho, el cristianismo como nosotros lo conocemos no tiene nada que ver con lo que propuso el Señor Jesús, si es que existió, dijo lo que dijo y toda esta cuestión, por la sola y sencilla razón de que hubo un impacto notable de filosofía griega, sobre todo en los primeros siglos de nuestra era. En mucho, porque los cristianos eran perseguidos y querían refugiarse, digamos, en los planteos griegos, diciendo que no estaban tan lejos de los griegos. En mucho, porque cuando los cristianos dejan de ser perseguidos, el modo de vincularlos con los romanos es mostrar que eran griegos. Pero esto va a generar una serie de problemas que vamos a ver ahora, porque muchos autores cristianos sostenían que estudiar autores paganos era problemático porque podía llegar a desdibujar el planteo del cristianismo originario. Como verán ustedes, lo que nosotros conocemos por el Imperio Romano era una cosa gigantesca. Fíjense que el mar Mediterráneo, ellos lo llamaban el Mare Nostrum, porque todas las costas del mar Mediterráneo daban a Roma, o sea, el Imperio Romano, una cosa impresionante, y en mucho, este Imperio Romano es el que pudo, de alguna manera, llevar adelante la tarea de expansión, no solo de la religión cristiana, sino también del derecho. De esto vamos a hablar también en algún punto, que nuestro derecho civil, como hoy lo conocemos, el derecho civil, digamos, que es tributario del Código Civil francés de 1804, mucho es, digamos, fruto de una intensa, saben ustedes, recopilación que hubo en el año 529,
que fue el Corpus Iuris Civilis del emperador romano Justiniano. ¿Cuáles son las ideas principales del estoicismo? Y fíjense como cuánto tienen relación con lo que les decía antes, ¿no? Como cuánto tienen relación con el cristianismo. Por un lado, los estoicos decían, creían en un universo animado por un principio absoluto que llamaron el logos, la razón, la ley natural, una ley de la naturaleza prescripta por una divinidad, pero no la divinidad cristiana, sino una divinidad inmanente al mundo, una divinidad disuelta en el mundo. Los estoicos eran panteístas, pensaban que Dios se manifestaba en todas las cosas que componían el universo. Una segunda idea interesante para la época es la libertad del hombre. Los estoicos sostenían que los seres humanos somos libres. Los estoicos sostenían que la virtud implicaba vivir de conformidad con la naturaleza, silenciando los impulsos de los sentidos y de las pasiones. Ven ustedes claramente la relación, pero explícita, que hay entre los cínicos y los estoicos. Es decir, cínicos y estoicos están vinculados, hay una influencia de una corriente a otra. La idea de que la virtud es una, se tiene completo o no se tiene, o uno es un sujeto justo o no lo es. No existe el intermedio. O uno es bueno o no lo es. Esta idea es una idea que después pasó al cristianismo. En el cristianismo es o vas al cielo o vas al infierno. No hay proporcionalidad entre el delito y la pena, como tenemos en el derecho penal a partir del siglo XVI por la obra de Beccaria. Saben ustedes el Cesare Bonacassa, Matías Beccaria, el Tratado de los Delitos y las Penas. Lo que hay en el cristianismo es la no proporcionalidad, porque no se considera que se pueda tener parcialmente la virtud. Si se muere en pecado, se va al infierno, por más que el pecado haya sido el más grave o el más leve. Y esto, en realidad, no es originario de los cristianos, esto es originario del estoicismo, que en 325 el emperador Constantino introduce dentro del cristianismo en el Concilio de Nicea para poder, de alguna manera, venderles el cristianismo a los romanos, que hasta hace 5 minutos atrás los estaban persiguiendo. Saben ustedes que la persecución de los romanos a los cristianos termina en 313 con el Edicto de Milán, que fue promulgado por Constantino y por Licinio. ¿Cuál es la regla del estoicismo? Soportar y renunciar, someterse al logos, someterse a la ley natural. ¿Y qué es la justicia para los estoicos? Es la acción de la razón divina en la comunidad humana. Esta idea de la acción de la razón divina en la comunidad humana en realidad es una idea griega clarísima. La tragedia griega era eso, los dioses metiéndose en los seres humanos, actuando en los seres humanos. Lo que pasa es que en la tragedia griega los dioses son los dioses de la Grecia muy antigua, eran los dioses caprichosos, irascibles, que se peleaban. Los dioses adquieren luego una estatura mucho mayor, y ya en esta época los dioses eran pensados como sujetos muy por encima de los seres humanos, y no con las características que eran planteadas antes. La ley, para decir el estoicismo, nace como remedio contra la tiranía y van a sostener que los legisladores deben ser los sabios. Nuevamente el planteo platónico. Esto también es importante remarcarlo. Esto es un debate de la antigüedad. ¿Quién debe gobernar? ¿Deben gobernar los que saben? ¿Debe gobernar cualquiera? ¿Debe gobernar el que está preparado para eso? ¿Debe gobernar el que es elegido por el pueblo? ¿Debe gobernar el que por naturaleza fue creado para gobernar? Todas estas preguntas son preguntas que se van a hacer en este contexto, en donde había una polis, Atenas, que se manejaba de modo democrático, pero no piensen la democracia como una cosa muy universal. Eran los varones jóvenes, propietarios ciudadanos, con lo cual eran bien pocos, pero lo cierto es que de alguna manera el planteo de la democracia se va abriendo camino y va a encontrar un debate muy interesante acerca de si debía o no debía la democracia ser el modo de gobierno, y varios de estos autores se pronuncian en favor de la aristocracia. Y luego tenemos los epicúreos. Los epicúreos que
están más cerca de los cirenaicos que de los cínicos, están más cerca de los cirenaicos que de los estoicos, que deben su nombre a su fundador, Epicuro. Epicuro dicen que enseñaba en su jardín. Por eso se llamó a la escuela epicúrea la escuela del jardín. Epicuro fue famoso por cultivar la amistad. Y en mucho, el respeto que le tenían y el cariño que le tenían sus discípulos hizo que la escuela no prosperara demasiado, porque tanto lo querían a Epicuro que de alguna manera no se atrevieron a ir más allá de lo que Epicuro propuso. La visión de la felicidad es una visión mucho mejor que la de los cirenaicos, porque ya no es la felicidad entendida como el placer instantáneo del hecho fugaz, sino como ausencia de dolor y de turbaciones, como vida tranquila y serena. ¿Se logra a través del placer? Sí, claro, pero un placer racional, un placer medido. Va a proponer Epicuro que hay que liberarse del miedo al destino porque el destino no existe, del miedo a la muerte porque no la experimentamos. Cuando la muerte está, nosotros ya no estamos, y cuando estamos, la muerte no está. Y hay que liberarse también del miedo a los dioses. Los dioses no intervienen, no les interesa el mundo. Esto es importante remarcarlo también. En Grecia hubo una progresiva emancipación de los dioses, que luego vamos a ver desaparece esa emancipación en función del enorme impacto que va a tener el cristianismo en el medioevo. El cristianismo en todas sus vertientes, en todas sus variantes, es decir, el catolicismo, la corriente ortodoxa griega, el protestantismo, el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, todo esto son distintas variantes, pero que van a copar un poco la parada de la Edad Media, mientras que en la Edad Antigua había empezado un proceso progresivo de emancipación de la religión. La justicia, para Epicuro, es un convenio entre los hombres por razones de utilidad. Es una convención utilitaria para no dañarse mutuamente. ¿A quién les hace acordar esto? Hay un autor que decía lo mismo en la modernidad, 1500 y pico. ¿Qué decía? ¿Quién decía esto? De que pactamos para no dañarnos, pactamos para poder sostener nuestra vida, porque si no pactamos, nos matamos entre todos. ¿Qué pacto? Es el pacto utilitario que busca garantizar la seguridad física. ¿Nadie lo sabe? Es un autor que estoy seguro que ustedes conocen. No estoy seguro si Locke o Hobbes. Hobbes. Locke es otra cosa. Ya vamos a hablar de Locke. Pero Hobbes decía esto. Hobbes decía, en el estado de naturaleza el hombre es lobo del hombre. Pactamos para no matarnos. Pactamos para no dañarnos. El pacto hobbesiano es un pacto que está fundado en el miedo al otro. Epicuro pensaba algo parecido de la justicia. Pactamos la justicia para no dañarnos mutuamente. Claro, visto desde este punto, la utilidad se traslada también a la ley. La ley es justa si es útil para regular las relaciones humanas y para impedir que las personas se dañen. Entonces, ¿cuál es la finalidad del derecho? En Epicuro va a ser la misma finalidad que en Hobbes. La finalidad del derecho es la seguridad. El Estado está para protegernos, para garantizar nuestra seguridad. Si ustedes entonces se fijan en esto que venimos hablando, lo que vamos a encontrar es que la Edad Antigua abre una serie de temáticas que se van a proyectar a lo largo de las siguientes edades. Y las abre de una manera riquísima. Es decir, ya en la Edad Antigua había debates profundísimos acerca de teoría política, acerca de filosofía moral,
acerca de lógica, acerca de argumentación. Y todos esos debates van a impactar en lo que es la Edad Media. La Edad Media, en mucho, a través de la obra de dos sujetos muy importantes, que van a ser Agustín y Tomás de Aquino, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, van a retomar las ideas de Platón y Aristóteles, respectivamente. Platón va a llegar a Agustín a través de un neoplatónico llamado Plotino, y Aristóteles va a llegar a Tomás de Aquino a través de Alberto Magno, que era el mentor de Tomás y que, como les dije hace un momento, fue el responsable de introducir la obra de Aristóteles en Europa. Entonces, a partir de ahora, el Imperio Romano va a estar dividido y la Edad Media va a empezar con la caída de una parte del Imperio Romano. La parte occidental, el Imperio Romano de Occidente, que tenía sede en Roma, va a caer en manos de los bárbaros del norte. Saben ustedes que, bueno, bárbaros es una palabra que en realidad inventó Julio César. Los bárbaros no se llamaban bárbaros a sí mismos, ni mucho menos. Les decían los bárbaros porque hablaban, no hablaban, hacían barbar, básicamente no hablaban el latín. En realidad llamaban bárbaros a todos los extranjeros, los romanos, salvo a los griegos. A los griegos nunca se atrevieron a llamarlos bárbaros porque los griegos tenían una cultura sofisticada que los romanos envidiaban y mucho. Es decir, los romanos le copiaban los nombres a los griegos para sentirse importantes, porque los griegos realmente eran muy admirados por los romanos. Les decía, Roma cae entonces en el año 476, en 476 por la invasión de Odoacro. Alarico antes había ingresado, pero ya Roma ya estaba muy mal y Odoacro invade, y el último de los emperadores romanos, Rómulo Augustulo, renuncia, dimite. Rómulo Augustulo, que tenía 15 años, 15, 16 años, o sea, era un niño que estaba ahí y que se lo llevan preso a Nápoles, lo van a tener preso luego en el castillo de Huevo en Nápoles. Entonces les decía, Roma cae la parte occidental del Imperio Romano. A partir de ahora, en la Edad Media, en mucho, la importancia se traslada a la parte oriental del Imperio Romano. La parte oriental del Imperio Romano, que les aclaro lo siguiente, los romanos no los llamaban a esos, porque el Imperio Bizantino, que así se conoció al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, con sede en Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía, en realidad era una organización que, si bien tenía características romanas, era mucho más griega que romana. Su religión, a partir de 1045, con el primer cisma que va a haber importante del cristianismo, va a pasar a no depender de Roma, sino, saben ustedes, la religión griega ortodoxa no tiene dependencia del obispo de Roma, del Papa, y la lengua oficial era el griego. Esto es importante entenderlo porque se va a entender el Renacimiento a partir de la caída de Constantinopla en el año 1453. Pero les decía entonces, este imperio, que es el imperio bizantino, va a tener que interactuar ahora con los musulmanes, que saben ustedes, en el siglo VII, o sea, con la vida de Mahoma, empieza lo que va a ser las distintas invasiones de los musulmanes, que en un momento van a tener lo que hoy conocemos por España, Portugal, la península ibérica prácticamente completa. O sea, desde la península ibérica los van a echar recién en 1492 los reyes católicos con la reconquista de Granada, y eso es de alguna manera el contexto en el cual vamos a tener ubicado al Imperio Bizantino. Entonces, cuando nosotros hablamos de Edad Media, hablamos de un momento histórico muy, muy amplio, entre
entre 476 y 1453, con dos partes, una primera parte que fue llamada la Alta Edad Media y otra la Baja Edad Media. No, la Baja Edad Media no era peor que la Alta, al contrario. La Baja Edad Media era mucho mejor, un momento mucho mejor para vivir que la Alta Edad Media, pero se llama Baja Edad Media por una traducción del alemán. En realidad lo que se quiso decir es la Edad Media próxima, la más cercana. El nombre Edad Media se le dieron los de la modernidad, que la trataron muy mal a la Edad Media. Hablaron de la Edad Oscura, hablaron del oscurantismo medieval y que con las luces de la razón venimos a iluminar este oscurantismo. Ellos se llamaron a sí mismos los iluministas. La Edad Media no fue tan mala realmente. La Edad Media tuvo un primer momento, sí es cierto, de reorganización y de cierta anarquía, pero después, cuando más o menos la cosa se organizó, ustedes, si alguna vez están frente a Notre Dame, piensen que Notre Dame se construyó en el 1200. Es decir, piensen que eso fue la Edad Media. El arte gótico fue la Edad Media. La Edad Media tuvo cosas hermosas, cosas increíbles. Sí es cierto, fue en mucho un momento en donde el discurso fue teocéntrico, en donde el saber se centró en lo que fueron las escuelas abaciales, catedralicias, monacales, pero la Edad Media tuvo cosas increíbles. Y desde el punto de vista de la filosofía, distinguimos dos momentos también de la Edad Media, no coinciden claramente con la Alta y la Baja Edad Media, pero más o menos, que son la patrística y la escolástica. La patrística, la época de los padres fundadores de la Iglesia, o sea, es el primer momento de la Edad Media, y la escolástica es el segundo momento, y como les decía, es el momento en donde de algún modo se empieza a pensar el avance del saber a través de las escuelas conventuales, abaciales y catedralicias. Entonces, en estos dos periodos tenemos dos momentos distintos. Un primer periodo con predominio de la santidad, la idea de que el hombre vale como fiel de la Iglesia. Esto es fundamental de la Edad Media. Es decir, hace un momento yo les decía que en la Edad Antigua se pensaba al ser humano como valioso en tanto pertenecía a una estructura de tipo político, por ejemplo la polis. Es decir, si yo era ciudadano de Grecia, a mí me defendía el derecho griego porque yo era ciudadano. No me defendía porque yo era ser humano. A nadie le importaba que yo fuera ser humano. Es más, la idea de que los seres humanos valen por el solo hecho de ser seres humanos se declara en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre, primero, y del ciudadano, después. Esta idea de que el hombre vale como ser humano es una idea de la modernidad. En la antigüedad nadie pensaba eso. En la antigüedad a mí me defendía el derecho romano si yo era ciudadano romano. Si yo no era ciudadano romano, mala suerte. A mí me defendía el derecho griego si yo era ciudadano de la polis. Si no lo era, mala suerte. En la Edad Media esto mejora un poco, porque se empieza a pensar en el ser humano como valioso, no por pertenecer a una estructura política, sino por pertenecer a una estructura de tipo religiosa. Y es ahí cuando se declara la idea del hombre como hijo de Dios, como fiel de la Iglesia, y se empieza a pensar en que el ser humano vale porque tiene la chispa divina dentro. Por supuesto, esto valía para los cristianos. Olvídense de pensar esto para los musulmanes. Y por supuesto que esto valía para los cristianos del grupo de que hablaba, porque olvídense que un católico se iba a llevar bien con un protestante y iba a decir no vale, no te hagas problema, vale por el solo hecho de ser fiel del cristianismo. Nada de esto era así. El orden estatal en este momento histórico es bien distinto al orden estatal en la antigüedad, porque en mucho el orden estatal de este momento histórico, y sobre todo en el avance, en el segundo periodo, va a estar basado en la religión y la santidad. Fíjense ustedes que en el 800, en la Navidad del 800, un papa va a coronar a Carlomagno como emperador. Y de alguna manera, digo de alguna manera porque no es que empiece ahí, pero de alguna manera empieza el germen del Sacro Imperio Romano Germánico, que de alguna manera, ¿qué fue?
fue la síntesis medieval entre Estado y religión, entre Estado e Iglesia. Y esto es importante entenderlo, porque en la modernidad se va a romper. En la modernidad, con lo que es la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517, se cumple, justo se ha cumplido hace poquito un aniversario de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Lutero inicia la Reforma Protestante. Y ahí la idea del imperio se rompe porque aparecen, digamos, en términos de estructura política de la modernidad, los estados, como hoy los conocemos, los estados modernos, con la versión protestante, la iglesia dentro del estado. Lo mismo pasa en Inglaterra con el anglicanismo. Entonces, para marcar, si tenemos que pensar en términos de estructura de tipo político, una cosa es la antigüedad, la polis, el imperio romano, otra cosa es el medioevo, el imperio y la iglesia, y otra cosa es la modernidad, el Estado. Y en algunos casos el Estado con una iglesia de tipo nacional, no con una iglesia de tipo universal. ¿Por qué? Porque el protestantismo va a proponer eso. Si tenemos que pensar en términos de protección de los seres humanos, la antigüedad va a decir, te protejo porque perteneces a una estructura política, la medievalidad va a decir, te protejo porque sos fiel de la iglesia, y la modernidad va a decir, te protejo porque sos ser humano. Es decir, lo que hoy nosotros conocemos como los derechos humanos es algo que aparece recién avanzadísima. La modernidad, alguien va a empezar a decir, tenemos derecho a la libertad porque somos seres humanos. O sea, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es 1789, nada de esto va a aparecer todavía. En el segundo periodo, el medioevo ya mejora bastante, les decía, ya se empieza a pensar en términos de verdad, de utilidad, de belleza. Sigue siendo la disciplina preponderante la metafísica, es decir, en mucho la filosofía de la antigüedad y del medioevo es metafísica. Pero hay un despertar de la cultura, hay un reubicar el planteo aristotélico, ahí surge el capitalismo, se fundan universidades, hace un momento les decía que la Universidad de Bolonia es del 1200, la Universidad de la Sorbonne también, resurgen las ciencias naturales y se recepciona en esta época el derecho romano justiniano en los países continentales a través, como les decía, de lo que va a ser la creación, la recopilación medieval del derecho romano antiguo en la fuente del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos influencia de derecho romano en nuestro derecho civil, nos estamos refiriendo a la versión del medioevo. Nos estamos refiriendo a antes. ¿Por qué? Porque el sistema europeo continental se entiende sobre la base del derecho romano medieval, sobre la base del derecho romano del Corpus Iuris Civilis de Justiniano de 529, que rigió en Alemania, por ejemplo, hasta 1900, porque saben ustedes que el Código Civil alemán se dictó en 1896, pero empezó a regir en 1900. Ese es el derecho romano que está debajo del derecho civil de la Europa continental. Porque había otro derecho romano, sí, claro, el derecho romano del pretor, que está debajo del common law. La idea del derecho romano pretoriano es el derecho europeo insular. La idea del derecho romano justinianeo está debajo del derecho romano de la Europa continental. ¿Se entiende esto? Es decir, yo lo que estoy tratando es de marcar líneas de continuidad en el pensamiento. Es decir, lo que me importa que pensemos, que trabajemos, es como cuánta continuidad hay en el pensamiento en las distintas edades y qué es lo que se fue diciendo y trabajando. Vamos a hablar entonces de la patrística, que es la primera parte de la Edad Media y que fue desde comienzos del cristianismo hasta el siglo, bueno, depende, 7 en Occidente, 8 en Oriente. Hay una patrística que es latina y una patrística que es griega. La patrística tiene un periodo de formación. Los padres apostólicos, lo que les decía antes, los fundadores de la iglesia, las primeras corrientes cristianas, un momento de apogeo desde el concilio de Nicea, que les nombré recién, en 325, y una decadencia desde el siglo V. Los autores de esta época están identificados por su antigüedad, por su santidad de vida,
por su doctrina ortodoxa y por su aprobación generalizada de la Iglesia. Como les decía antes, la patrística puede pensarse como en dos clases. Hay una patrística griega, oriental, más especulativa, más abierta a las grandes elaboraciones de la filosofía, y hay una patrística latina, occidental, más influida por la filosofía romana, más referida a cuestiones prácticas y políticas. En cuanto al aporte del judeocristianismo en la patrística, hay visiones contrapuestas. Por un lado, Pedro, más judaizante. Pedro se preguntaba, por ejemplo, si los cristianos debían seguir cumpliendo con las leyes del judaísmo, por ejemplo, la circuncisión. Y también se preguntaba, Pedro, si el cristianismo no era, en realidad, una variante del judaísmo. Pablo, por el contrario, Saulo de Tarso, saben ustedes, Pablo, que era con una visión mucho más cosmopolita, era ciudadano romano, Pablo, piensa en el cristianismo como un llamamiento universal a todo el que quiera ser bautizado. Estas dos visiones, de alguna manera, van a tener alguna fricción, pero se va a imponer sobre todo la de Pablo, es decir, la idea de que el cristianismo es un llamado universal y no solamente al pueblo elegido por Dios. En cuanto a las concepciones sobre el derecho, el cristianismo empieza con una idea no legalista, empieza con una idea de principios abiertos al caso concreto. Si ustedes ven, por ejemplo, Jesús, cuando le preguntan, hay que lapidar a la mujer adúltera, él contesta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, él contesta frente al caso concreto, no habla de las reglas abstractas. Es decir, la idea de ley para el cristianismo es no legalista, primero. Pero después, con la consagración del ritualismo en la Iglesia, el cristianismo vuelve a ser, o sea, retoma la idea legalista que había en el judaísmo y de alguna manera vuelve a esto de el pensamiento de la ley como abstracción general. Esta concepción también impactó sobre el sometimiento a la autoridad romana, porque algunos cristianos trataban de llevarse bien con los romanos y otros cristianos pensaban que había que continuar, digamos, con la gesta emancipadora que le atribuían a Jesús como Mesías en contra de los romanos para liberar al pueblo judío. ¿Recuerdan ustedes ese episodio del Nuevo Testamento donde Jesús dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios? Es decir, él marca la idea de que Roma no es un tema que a mí me interese, mi reino no es de este mundo, es decir, el planteo del sometimiento a la autoridad romana no aparece en Jesús, pero es un planteo que va a aparecer en el inicio del judeocristianismo. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos 311, el edicto de Galerio, 313, el edicto de Milán, que les hablé recién, Constantino y Licinio, y ya en 325, el concilio de Nicea, en donde Constantino llama a todos los cristianos y les dice, vengan a Nicea y díganme, ¿en qué creen ustedes? Y armemos algo. Ahí es en Nicea donde se decide que los 4 evangelios canónicos son los oficiales y los otros son apócrifos. Ahí en Nicea es donde se redacta el credo niceno. Ahí en Nicea se discute si Jesús es el Hijo de Dios o Dios Hijo, y están las dos visiones distintas, la de Atanasio, respectivamente la de Arrio y la de Atanasio. Arrio fue declarado hereje, Atanasio santo, y ahí en 325 entonces se introduce el estoicismo dentro del catolicismo, dentro del cristianismo. Y a partir de ahí el cristianismo toma un color más griego que otra cosa y empieza una nueva visión del cristianismo que nada tiene que ver, no es que nada tiene que ver, sino que poco tiene que ver con lo que es el planteo judaizante que tenía Jesús en su origen. Y ahí entonces van a aparecer los distintos representantes de la patrística cristiana. No tan relevantes algunos, muy relevantes otros. Les marco Tertuliano, con una opinión adversa de la filosofía.
va a sostener que el cristianismo es toda verdad y la filosofía es madre de todas las herejías, basta con la fe, después de crear nada hay que desear. ¿Esto qué es? Esto es los cristianos tratando de no ser absorbidos por los griegos y decir, nosotros creemos en otra cosa, no nos mezclen con esto. Tertuliano es la resistencia a haber, digamos, enrarecido el planteo cristiano con el planteo griego. San Justino, por ejemplo, en cambio, es exactamente al revés. Es la búsqueda de, no, tratemos al contrario, de juntarnos con los griegos, porque si nosotros podemos fundar el cristianismo en Platón, que era muy fácil de cristianizar, o en Aristóteles, un poco más difícil, pero todavía se podía cristianizar, nos podemos defender de la persecución diciendo que no, que nosotros somos platónicos o aristotélicos. Entonces, ¿qué va a decir San Justino? Va a decir, toda verdad es cristiana. Todo lo que se diga y que sea verdadero es cristianista. Y lo podemos traer. Orígenes va a proponer la diferencia entre el significado literal y alegórico de las escrituras. Va a decir, está el Evangelio escrito, pero hay un Evangelio eterno, y es válido en todas partes. Y no tiene que ver con los griegos. Es decir, la idea de creación de la nada, la idea del Dios abstracto creando de la nada, es una idea que es propia del judaísmo. No tiene nada que ver con la cosmogonía griega que plantea la idea de emanación de los dioses, o sea, del mundo a partir de los dioses. Para Orígenes, la supremacía tiene que ser la ley natural sobre la ley civil. Esto lo vamos a ver en este primer momento, y esto es importante también remarcarlo. ¿Por qué? Los autores de la patrística van a plantear un naturalismo duro, en donde si se plantea contradicción entre la ley puesta por el ser humano y la ley de Dios, hay que desobedecer la ley puesta por el ser humano. Y un naturalismo duro no se va a sostener en la segunda parte de la Edad Media, porque en la segunda parte de la Edad Media la Iglesia y el Estado se llevaban bien. Es decir, el imperio era el Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual había relaciones entre Iglesia y Estado, y a nadie le interesaba decir dentro de la Iglesia desobedezcan la ley del Estado, porque la ley del Estado era básicamente cristiana. Entonces Tomás, ¿qué va a decir? Tomás va a decir, si hay contraposición entre la ley humana y la ley divina, en materia religiosa, bueno, hay que desobedecer la ley humana. Pero en todo lo otro hay que hacer lo que sea el mal menor. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Tomás escribe en 1200. Entonces, ¿cuál era la ley humana en la que pensaba? La ley del imperio, y el imperio era cristiano. En cambio, estos autores, Orígenes, escribe, miren ustedes, en el 200. En el 200, la ley humana era la ley de ¿quiénes? De los bárbaros. La ley humana no era la ley del imperio romano, la que plantean todos estos autores. Era la ley de los que venían a imponerse y que no eran cristianos. Entonces, la visión va a ser distinta por el distinto momento en que estos autores van a hablar. Esto es importante remarcarlo, ¿por qué? Porque la visión de estos autores va a reaparecer, esta visión dura del naturalismo, va a reaparecer en la modernidad para dar respuesta ¿a qué? A la contrarreforma. A la contrarreforma católica contra la reforma protestante. Es decir, concretamente lo que va a plantearse es que en el contexto de la Edad Moderna, que si el príncipe protestante impone una ley humana contraria a la ley divina, hay que desobedecerla. Este es el planteo de Suárez, el planteo de Mariana. Es decir, lo que les quiero marcar es que ninguno de estos autores habló desde su casa y encerrado pensando cuál es el mejor modelo. Todos estos autores tenían agenda. Hablaban en contra de alguien y hablaban en favor de alguien. Es decir, todas estas polémicas son polémicas que se dieron en este contexto. Y si no se entiende el contexto, no se entiende la polémica. No se entiende por qué estos autores dicen que la ley humana que se contrapone a la ley divina hay que desobedecerla, mientras que Tomás dice, no, la ley humana que se contrapone a la ley divina depende. A veces hay que obedecerla y a veces no, depende de qué. Y depende, si se mete en un tema que no es humano, sino que es la religión, no lo obedezcan, pero si es un tema humano, ténganlo en cuenta. Es decir, el momento es distinto, el contexto histórico es distinto, luego
la filosofía es distinta. Otros autores muy relevantes, San Ambrosio de Milán, es importante porque de alguna manera tuvo una influencia notable en Agustín de Hipona. San Ambrosio puso en duda el valor de la ley natural y la ley divina, diciendo que desde Jesús el camino de la salvación es la fe. Este debate se retomó en la Edad Moderna con la Reforma Protestante. Es decir, en mucho, la discusión acerca de si había que cumplir una ley divina o solo había que creer es una discusión de la modernidad. Y luego San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, con la visión claramente precapitalista que tiene la Iglesia Católica, que va a ser la razón por la cual Max Weber va a sostener que los países católicos son subdesarrollados, porque en definitiva tienen una religión precapitalista, mientras que los países, por ejemplo, calvinistas, son económicamente desarrollados porque tienen una religión capitalista. Lo que va a sostener San Gregorio Magno es: cuando damos cosas necesarias a los pobres, les devolvemos lo que les pertenece. Fíjense, si la idea de propiedad privada en crisis es lo que vamos a tener en estos autores. La justificación del hurto famélico, es decir, es la idea de la iglesia precapitalista que hasta el día de hoy sigue siéndolo, pero en su estado más crudo. En este contexto es que va a hablar Agustín de Hipona. Agustín de Hipona nació en Tagaste, que es una provincia romana de África, padre pagano, madre cristiana, Santa Mónica, pasado de pecador, diversidad ideológica, estuvo vinculado con el maniqueísmo, con el escepticismo, con el neoplatonismo. Fue cristiano por San Ambrosio, el obispo de Milán, que lo bautizó. En 391 se ordenó sacerdote y fue obispo en la ciudad de Hipona. Tuvo 3 polémicas muy importantes, de las cuales tanto no nos interesa a nosotros, porque en realidad tienen poco impacto en la filosofía del derecho. Una primera polémica con los maniqueos, que era una religión proveniente de Persia, que sostenía que la creación proviene de 2 principios, de lo bueno y de lo malo, y que la salvación era por el conocimiento. Tenían cierta influencia de los gnósticos. Agustín, por el contrario, va a postular que existe un solo Dios creador, no hay uno bueno y uno malo, que el mal no existe, el mal es la disminución de Dios, la privación de Dios, y que de alguna manera la salvación no tiene que ver con el saber, tiene que ver con el creer. Una segunda polémica, la polémica con los donatistas. Los donatistas eran los que seguían a Donato de Casas Negras, obispo de Casas Negras y Cartago, y que negaban la validez de los sacramentos administrados por eclesiásticos pecadores. Sostenían que la iglesia era la comunidad de perfectos y puros, y que no tenía nada que ver con el Estado. Agustín se da cuenta que si siguen por ese camino van a aislar la iglesia, y no va a quedar nadie, porque si solamente es para los puros, y va a estar ajena de todas las cuestiones terrenales, no va a prosperar la iglesia como institución. Entonces, dice, esto promueve el aislamiento, y va a proponer entonces la integración de la iglesia en el mundo. Y una tercera polémica, la polémica con los pelagianos, con los seguidores de Pelagio. Pelagio sostenía el absoluto poder de la libre voluntad humana y negaba la existencia del pecado original. Esto sí es interesante desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Es decir, es una idea individualista de pecado. No hay pecado comunitario, hay pecado individual. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El delito es individual o el delito es comunitario? Es decir, la persona que roba o la persona que mata, ¿roba porque decide robar y o mata porque decide matar? ¿O roba porque como comunidad no le hemos dado lo que necesita para no robar? Este es un planteo interesante. En mucho, las corrientes vinculadas al derecho penal clásico piensan más como Pelagio. Es decir, el delito es un delito individual. Yo delinco porque quiero, por la libre voluntad decido delinquir. Zaffaroni pensaría más como Agustín, estaría más de acuerdo con Agustín. La idea de que mi delito en realidad es un delito comunitario, porque me han puesto en ese lugar,
porque no han logrado darme las posibilidades necesarias para que salga de ese lugar y lo único que me queda es delinquir. Agustín le responde a los pelagianos que la voluntad humana solo puede ser libre si está sometida a Dios, a la gracia divina, y no al vicio del pecado. Y piensa entonces que en un sentido comunitario de la empresa moral, que es el sentido que tiene la religión cristiana, es decir, no la religión cristiana, perdón, el catolicismo, no el protestantismo, el catolicismo. Es la idea que tiene el catolicismo, es la idea de que el delito del delincuente también es nuestro delito, el pecado del otro también es nuestro pecado, porque hay un pecado que nos une a todos, que es el pecado del paraíso, el pecado original. ¿Cuáles son las principales obras de Agustín? Del libre albedrío, las confesiones, contra Fausto Maniqueo y la más importante de todas, la ciudad de Dios. Agustín, en realidad, deja claro, no es cronológicamente medieval, es cronológicamente antiguo. Agustín vive el momento de plena decadencia del ¿cómo se llama?, del Imperio Romano, la caída de Roma, razón por la cual lo ubicamos en la Edad Media solo porque sus temas, su temática de debate es medieval, pero cronológicamente es antiguo. Tuvo una influencia notable de Platón, que fue el más cristianizable, como les decía, de los filósofos antiguos, a través de un neoplatónico llamado Plotino. Va a sostener que existen dos ciudades, de nuevo, no la duplicidad platónica, el mundo de las ideas y el mundo real, la ciudad divina y la ciudad terrena, Jerusalén y Babilonia, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, el amor de sí mismo hasta el olvido de Dios. Es decir, estamos en la ciudad terrena, estamos de paso, peregrinamos hacia la ciudad divina, hacia Jerusalén. Esto no es un lugar donde vayamos a quedarnos. ¿Qué es lo que va a proponer Agustín? Que la inteligencia prepara para la fe dirige e ilumina la inteligencia, y ambas desembocan en el amor. La idea de ama y haz lo que quieras es el lema que va a proponer en ese sentido. ¿La filosofía es buena? Sí, si no se opone a la verdad revelada por la religión. Es decir, lo que hay en Agustín es una influencia notable de los griegos, pero con el límite de la verdad revelada. La verdad revelada está por encima de todos los autores paganos. Se llega a Dios a través de la intimidad del hombre, va a filosofar acerca del tiempo y va a filosofar acerca de la historia. Si bien la filosofía de la historia en realidad es algo que aparece clara y netamente con Jean-Baptiste Vico, que es un adelantado a su tiempo, en el siglo XVIII, pero en realidad probablemente los primeros filósofos de la historia los ubicamos con Hegel o algunos autores contemporáneos. Lo cierto es que hay como un pensamiento sobre la historia en el planteo agustiniano, que es la idea de la historia como línea recta quebrada por la redención, y que finaliza con el fin de los tiempos, con el juicio final. ¿Qué va a pensar respecto del derecho? En un primer periodo va a sostener Agustín que la ley positiva no es valiosa si no está de acuerdo con la ley eterna. La razón o voluntad suprema que manda a conservar el orden natural. Esto es una idea bien estoica, esto es una idea claramente naturalista, lo malo es malo en sí, no porque se prohíbe, es una idea que va a estar fuertemente, digamos, arraigada en lo que es el inicio de la filosofía cristiana. Y un segundo periodo, luego de la polémica con los pelagianos, con una actitud más bien voluntarista, ya no va a decir que el homicidio, por ejemplo, es malo en sí y por eso Dios lo prohibió, sino que porque Dios lo prohibió, el homicidio devino malo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que hay infracciones que son malas en sí y por eso las prohibimos? ¿O ustedes piensan que porque las prohibimos son malas? Es decir, si mañana derogaran el Código Penal por error durante un día, ¿ustedes saldrían a matar? Eso es toda una definición. Eso es toda una decisión, ¿no? Es decir, ¿es matar malo y por eso lo prohibimos? ¿O porque lo prohibimos deviene malo? Esto es un debate que se va a dar en el medioevo. Esto es el voluntarismo versus el racionalismo. Esto es Tomás versus Escoto. Esto es primer periodo de Agustín versus segundo periodo de Agustín. Este es el debate, es uno de los debates del medioevo. ¿Cómo tenemos que entender el derecho natural en el medioevo? No tiene nada que ver con el derecho natural
en la antigüedad. No, no demasiado. ¿Por qué? Porque el derecho natural en la antigüedad es cosmocéntrico, deriva de la naturaleza. El derecho natural en el medioevo es teocéntrico, deriva de Dios. La ley eterna se puede conocer para Agustín, reflejada en la conciencia humana como ley natural. La ley natural va a elegir ordenación distinta para cada circunstancia diversa, de modo que las leyes humanas deben variar según cada caso. Pero Agustín va a pensar siempre el predominio de la Iglesia sobre el Estado. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, Roma se estaba cayendo. Es decir, cuando todo se cae, me aferro de lo que queda, y lo que quedaba era la Iglesia. Lo otro, aferrarse del Estado, implicaba jerarquizar la actividad, por ejemplo, de los bárbaros que invadían y mataban. Con posterioridad, desde el siglo IX hasta el siglo XV, la cosa se organizó un poco más. Y ahí tenemos ese segundo periodo que llamamos la escolástica, en donde vamos a tener en mucho que, como les decía antes, el saber se refugia en las escuelas de los monasterios. Hasta finales del siglo XII se piensa la filosofía como sierva de la teología, se confronta la razón con la fe, con casi nada de consideración por la historia, es decir, son planteos ahistóricos todos estos. El de Tomás, el planteo de confrontación de razón y fe, es un planteo que prescinde de la historia. Y como fuente del derecho, si el derecho es el canónico, los canonistas. En el imperial, los glosadores del derecho romano, es decir, los que en definitiva, la escuela pandectista, todo esto que conocemos, que tiene que ver con el trabajo de conocimiento de lo que fue el Corpus Iuris Civilis del 529 del emperador Justiniano, y en cuanto al feudal, la tradición germánica. Es en este momento en que surgen las universidades, les contaba la Universidad de Bolonia, la Universidad de la Sorbona. Tenemos varios periodos: formación, desarrollo, apogeo y decadencia. En mucho llevaron la voz cantante dos órdenes religiosas, los franciscanos, fundados por Francisco de Asís, y los dominicos, fundados por Domingo de Guzmán. Hubo en general dos líneas de pensamiento, una línea más racionalista, que tenía más referencia al pensamiento antiguo, Pedro Abelardo y Tomás de Aquino, y una línea más mística con la obra de Buenaventura. Como les decía antes, entre 962 y 1806 tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual toma el último momento, el segundo periodo de la Edad Media y avanza, luego sigue derecho, pero es en ese contexto en que va a hablar este sujeto llamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, era hijo del conde Landulfo. El conde Landulfo de Aquino perteneció a una familia muy importante, emparentada con el Sacro Emperador Romano Germánico. Se los marco porque Tomás de Aquino pertenecía a una familia muy acomodada y particularmente, digamos, inserta en el mundo político de la época. Quiso ser dominico, fue discípulo, como les decía, de Alberto Magno, que fue el que introdujo el pensamiento aristotélico en Occidente. Enseñó en París, enseñó en la Corte Pontificia y enseñó en Nápoles. ¿Cuáles son sus obras más importantes? La Summa contra Gentiles, la Summa Teológica, el Gobierno de los Príncipes y Cuestiones Disputadas. Es tal vez el que más sistematizó la producción del medioevo. El problema de Tomás de Aquino era la vinculación entre fe y razón. Para Tomás, la fe y la razón son dos caminos para acceder a la verdad, y la verdad es una sola. El conocimiento puede ser sobrenatural a través de la teología, por revelación, subordinando a la razón, y el conocimiento natural por la filosofía, que es a través de la razón, que está subordinada a la revelación. Es decir, lo cierto es que para Tomás de Aquino es más importante lo revelado que lo razonado. Es ahí cuando va a retomar algunas ideas de Aristóteles y va a empezar a proponer modos para conocer a Dios. Las 5 vías se inscriben en este sentido: el primer motor inmóvil, la primera causa incausada, el ser necesario ante lo contingente, el arquetipo de perfección absoluta y los grados de perfección.
y la inteligencia ordenadora de todo el universo. No es algo que nos interese demasiado en términos de filosofía del derecho, pero se los nombro porque es un dato importante. Y entrando al tema del derecho, va a decir Tomás que la ley es la ordenación de la razón con vistas al bien común. Les marco que es de la razón y no de la voluntad, porque este va a ser uno de los debates que va a tener con Escoto. Promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad, es decir, la idea del bien común aparece en la concepción jurídica de Tomás de Aquino. Una visión intelectualista no voluntarista, les reitero, cuando un Escoto es el que va a ser el voluntarista, va a pensar la justicia como la disposición del espíritu por la que con constante y perpetua voluntad se atribuye su derecho a cada uno, es virtud de la voluntad que ordena al hombre las cosas relativas a otro hombre, carácter intersubjetivo de la justicia, y va a incorporar la idea de justicia general, que, según corresponde a la ley, ordena al bien común. Va a distinguir 4 tipos de leyes. Por un lado dice la ley eterna. La ley eterna es la fuente de la cual derivan todas las demás leyes. Es la razón eterna de Dios, es el plan de Dios, rectora de toda acción realizada por los seres creados y solo puede conocerse por Dios. Aunque alguna cosa podemos conocer por irradiación. Ahora veremos cuáles. La ley natural, segundo tipo de ley, que es la participación de la ley eterna en una criatura dotada de razón, es la parte de la ley eterna que se refiere a la convivencia social, es cognoscible por los seres humanos a través de la razón, y tiene como principio supremo hacer el bien y evitar el mal. En tercer lugar, la ley divina, que es la porción de la ley eterna que Dios revela a los seres humanos y comunica a través de las escrituras. En cuarto lugar, la ley humana, que define, precisa y aplica el contenido de la ley natural a los múltiples casos particulares. Fíjense esto. Tomás jerarquiza la ley humana que Agustín critica, porque para Tomás la ley humana es un instrumento de la ley natural. Por eso dice que en caso de conflicto hay que ver en qué área estamos hablando, si es religiosa o no, y si no es religiosa hay que ver si produce o no un mayor mal cumplir o no cumplir. Lo cierto es que para Tomás la ley humana se deriva de la ley natural o por conclusión, por ejemplo, no hay que hacer el mal, luego concluyo, no hay que matar. En tal caso, el vigor de la ley natural se mantiene en la ley humana y genera el derecho de gentes, o por determinación. El que haga daño debe ser castigado, luego se determina que cumpla tal pena. Eso posee vigor solo por disposición humana. Mañana podría sancionarse al homicidio en vez de con 8 años, con 10, sí. Y eso es lo que genera el derecho civil, entendido el derecho del ciudadano, por oposición al derecho de gentes del derecho romano. Es decir, acá lo que hay es una jerarquización de la ley humana como instrumento de la ley natural. ¿Por qué? Por el contexto en el que vive Tomás. Tomás vive en un contexto en donde la religión y el Estado, como estructura política, se llevan bien. Y entonces Tomás piensa en un Estado que dicta normas que van a estar de acuerdo con la ley de Dios. No así como Agustín, que piensa en el Estado de los bárbaros. Entonces, aquí tenemos el esquema de la ley natural deriva, de la ley eterna, perdón, deriva la ley natural y la ley divina. La ley natural utiliza como herramienta de proyección la ley humana, y si la ley humana se contrapone a la ley natural, caso de contradecir lo mandado por Dios respecto a la religión, como les decía antes, no debe ser obedecida, caso de infringirla de otro modo, hay que estar a lo que sea el mal menor. En cuanto a la idea de poder, para Tomás radica inmediatamente en Dios y va a radicar inmediatamente en la comunidad. Es la comunidad la que lo confía a los gobernantes. La autoridad humana es participación de la autoridad divina, pero se limita al poder desde lo religioso. Esto es interesante y quiero también marcárselos. Que esto es en mucho el planteo organicista de la antigüedad, con una diferencia. Aristóteles decía, el que manda, manda, porque nació naturalmente para mandar. Y lo que va a decir Tomás es, el que manda, manda porque Dios le dio la legitimidad para mandar. Es decir, la idea de naturaleza, que aparece como referente del naturalismo antiguo, va a trocar en la idea teológica, que es el referente del naturalismo medieval, y que no tiene nada que ver al naturalismo que va a venir en la Edad Moderna, que ya vamos a hablar la próxima clase. Entonces, ¿qué piensa la comunidad?
Piensa en una comunidad donde el hombre es social por naturaleza, donde la sociedad realiza el bien común, donde el bien individual se somete al bien común, pero no es absorbido por este. Hay un bien individual, pero ese bien individual se somete al bien común. Es decir, yo tengo el bien individual de, por ejemplo, el derecho de la libertad de salir de mi casa, pero hay que someterlo al bien común, y entonces no puedo salir. ¿Por qué? Porque la pandemia. Entonces, la idea es que si bien el bien común no absorbe mi bien individual, me lo limita. La familia es una institución de derecho natural, la costumbre preferible a la vida humana, en esto es Aristóteles, todas estas cosas que planteas mucho Aristóteles. La economía es orientada por la ética con influencia de la caridad, la teoría del justo precio objetivamente determinado es Aristóteles, y es por eso que la Iglesia católica no logra adaptarse al capitalismo y es precapitalista. Y la propiedad privada no es de derecho natural, pero puede legitimarse en términos de utilidad, va a sostener Tomás. Contra el planteo racionalista de Tomás, como les adelanté antes, tenemos al señor Juan Duns Scoto, que era un franciscano de origen escocés, por eso Scoto, que fue influido por Aristóteles y por San Agustín, y que lo que va a pretender es rescatar al Dios libre y omnipotente del cristianismo contra el planteo de la necesidad griega. ¿Qué es esto? Fíjense que Tomás pretende compatibilizar fe y razón. Pero si compatibiliza fe y razón, o sea, religión y filosofía, básicamente, el problema es que Dios no puede actuar por fuera de la razón. Y si Dios no puede actuar por fuera de la razón, Dios no es tan libre. Porque en principio la razón dice que no podemos contradecirnos. Dios no puede contradecirse entonces. Entonces Dios no es omnipotente. Esto es lo que va a plantear Scoto. Va a decir, tanto planteo griego va a llegar a disminuir a Dios en Tomás de Aquino. Fuerte sentido del individual y concreto en Scoto, también en Occam, esto lo vamos a ver, es lógico, ellos hablan desde la Europa insular, que tiene un sentido mucho más pragmático, mucho más individual y concreto, sobre todo por la obra de Guillermo de Occam. La voluntad es la potencia más noble, va a primar sobre el entendimiento porque es libre, esto es lo que les decía antes, es decir, hay que rescatar al Dios libre de lo que es el planteo tomista, determina lo valioso, es decir, Dios no mandó que no debemos matar porque matar es malo. Dios quiso que matar fuera malo. Es la voluntad de Dios, no es la razón de Dios. ¿Por qué les estoy machacando con todo esto? Ustedes me dirán, esto no es religión, esto es filosofía. Porque si se entiende la diferencia en el planteo y un naturalista medieval entre el racionalismo tomista y el voluntarismo de Scoto, se entiende que cuando se pasa a la edad moderna y el discurso deja de ser teocéntrico y pasa a ser antropocéntrico, vuelve a aparecer este debate entre racionalismo y voluntarismo, pero ya relacionado no con un legislador divino, sino relacionado con un legislador humano, ya relacionado con un planteo antropocéntrico. En esos términos, entonces, para Scoto, las leyes morales han sido queridas por Dios. El hombre se camina al bien si su voluntad se somete a la de Dios. La regla suprema no es la ley eterna, sino que es la voluntad divina, no la razón, sino la voluntad. Entonces, todo es legítimamente justo si Dios lo quiere. Hay un solo principio de ley natural que no es hacer el bien y no hacer el mal, sino que es obedecer a Dios. Y lo que Dios nos diga, si Dios nos dice hay que hacer el mal, habrá que hacer el mal. Piensa ya la sociedad con base contractual, lo cual ya empieza a romper con la idea de el organicismo aristotélico tomista. Se empieza a pensar en el pactismo, que va a inaugurar el pensamiento de la teoría política en la modernidad, sobre todo por la obra de Grocio, y el voluntarismo, pasado, como les decía antes, a la edad moderna, con el antropocentrismo, se transforma en positivismo. Finalmente, y ya cierro, con 2 minutos más les pido, con la edad antigua, tenemos a Guillermo de Occam, que fue un franciscano inglés, crítico del pontificado, tuvo que refugiarse en la corte del emperador por un problema con el Papa de Aviñón, que va a estar en el orden de Scoto también, pero lo que va a proponer es una ruptura con la idea
de la existencia de los conceptos universales por fuera de sí, que es el planteo platónico. Va a negar la realidad de la idea de hombre y va a decir solo existen seres singulares, no existe el hombre. Esto abre camino al liberalismo político, porque abre camino a pensar que somos únicos. Si somos únicos, entonces no podemos de ninguna manera pensar en términos de generalidades que no existen por fuera de nosotros, sino que existen solo como nombres que usamos en nuestra mente para clasificar objetos que por fuera son únicos. ¿Alguna duda, alguna observación, alguna pregunta? Me imagino que muchas, pero también me imagino que mucho de esto que les estoy contando ustedes lo conocen de antes. ¿Ninguna duda, ningún planteo? ¿Ninguna pregunta? Fantástico. Entonces, nos vemos el jueves a las 2 de la tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes y, bueno, nos volvemos a ver en un par de días para continuar con la Edad Moderna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho, ¿no?